Hola, a mí me tocó hablar del texto de Cuerda Verde. Para poder hablar de ello, necesitamos hablar de Visoro Manganga, Manuel Enrique. Visoro Manganga, alumno del maestro Alipio, apodado así porque se creía que podía convertirse en un escarabajo y, y así podía escapar de sus captores. Su alumno, Cobriña Verde, cuenta un día que él día de cobro en un lugar donde trabajó durante una semana. El patrón, al igual que hacía con los otros trabajadores, le dijo que su salario había quedado para Sao Caetano, que significa que no le pagaría. Al que se atrevía a contestar, lo amarraban y lo golpeaban durante 24 horas. Pero cuando Visoro oyó esto, tomó de la corbata al patrón y lo golpeó hasta que le pagó. Era una mezcla de vengador y revoltoso, no le gustaban los policías y siempre se metía en problemas. Un día el policía Dr. Seca se mandó a traer a Bisouro para que le hiciera un trabajo, entregar una carta. La carta decía que mataran al poseedor de la misma. Esto, esto hizo que fuera ese día el día de su muerte. Visoro murió en 1924 a la edad de 27 años. Mestre Bimba, Manuel dos Reyes Machado. Mestre Bimba, sus padres María Martina do Bonfim, Luis Cándido Machado. Nació el 23 de noviembre de 1900 en Salvador de Bahía. Su apodo lo ganó después de una apuesta entre su madre y la partera. A los 12 años comenzó con el capoeira. Su maestro fue el maestre Bendiño. Su padre, Luis Cándido Machado, era luchador de batuque. En 1918, a los 18 años, Bimba comenzó a dar clases de capoeira en el barrio donde nació. En 1928 comenzó el capoeira, combinó el capoeira con el batuque y creó algo llamado lucha regional baiana. En 1932 fundó su primera academia especializada con el nombre del Centro Cultural Físico y Regional. Para 1939 enseñó capoeira a las fuerzas militares y fundó su segunda academia para 1942. El 23 de julio de 1953 se presentó para el presidente Gaetano Vargas. Llevó su capoeira en exhibiciones por todo el país. Algunas creaciones de Mestre Bimba: creó la capoeira regional, creó un método de enseñanza, creó las secuencias de cintura desplazada, creó el bautizo de capoeira, creó las graduaciones en la capoeira, creó un reglamento. Mestre Pastiña. Mestre Pastiña, hijo de José Señor Pastiña y de María Eugenia, nació en Salvador el 5 de abril de 1889. El mestre Benedito le comenzó a enseñar capoeira a los 10 años, después de ver que un niño mayor lo molestaba. A los 12 años entró en la armada y fue donde comenzó a enseñar capoeira a sus colegas. A los 20 años abre su primera escuela, lo cual estuvo abierta 12 años, de 1910 a 1922. En 1941 abre el Centro de Capoeira Angola. Antes de eso no existía como tal una etiqueta de uniforme, así que él implementó el negro
con amarillo para su escuela. En 1966 representa a Brasil en el Festival Mundial de Arte Negra en África. En 1964 publicó el libro Capoeira Angola. Posteriormente lanzó un disco con toques y música de capoeira. A los 84 años dejó la antigua academia para vivir en una habitación con su esposa. Su historia es larga, supone una larga lucha contra las adversidades. Pastinha no fue reconocido por las autoridades de su tiempo como un divulgador y cosechador de su cultura, y falleció en 1981 a los 92 años. Pobre, ciego, olvidado y en la miseria, es reconocido como el representante legítimo de la capoeira Angola en Bahía. Quilombos, lugar o concentración política organizada. Eran pueblos de resistencia, seguían los moldes organizados de la República y recibían esclavos escapados de la opresión y la tiranía. Para muchos era la tierra prometida, un lugar para huir y resguardarse de la esclavitud. En Brasil, uno de los más famosos fue Quilombo dos Palmares, que duró más de 500 años libre. Las principales funciones de los quilombos eran la subsistencia y la protección de los habitantes, y eran constantemente atacados por el ejército y milicias. Zumbi, bautizado como Francisco Zumbi, nació libre en Quilombo dos Palmares, en Pernambuco, en 1655. Escapó en 1670 y a sus 15 años regresó a su lugar de origen. En 1678 el gobierno, cansado de la lucha con Quilombos dos Palmares, ofreció paz y libertad para los negros que escaparon. Esto divide a Palmares. Unos se fueron con Ganga Zumba y otros se quedan, proclamando a Zumbi el nuevo rey de Palmares. 15 años después, el banderante paulista Domingo Jorge Belo fue llamado para organizar la invasión del Quilombo. El 6 de febrero de 1694 Palmares fue derrotado. Zumbi, quedando herido, fue capturado, y 2 años después, el 20 de noviembre de 1695, junto con 20 esclavos más, fue decapitado. Su cabeza fue expuesta en la plaza pública, buscando desmentir la creencia de que Zumbi era inmortal. Zumbi es hoy, para la población brasileña, un símbolo de resistencia. En 1955, la fecha de su nombre fue adoptada como día. La fecha de su muerte fue adoptada como el Día Conciencia Negra en algunas partes de Brasil. Es también uno de los nombres más importantes de la capoeira, además de ser considerado como el primer capoeirista. Hasta aquí todo el texto. Gracias.